De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, hablábamos recién con la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, respecto al cierre de la paritaria de camioneros. Claro, cada uno la vende un poco como le viene mejor, ¿no? Entonces, los Moyano dicen cerramos en 107%. La ministra dice, bueno, no, es el 85% porque hay que medirlo de mayo a mayo. Porque, claro, digo, cada sector va subiendo un poquito el techo y el gobierno trata de manejar las expectativas también respecto de las paritarias. El objetivo es que acompañen a la inflación, cosa que, como decía la ministra, en promedio el trabajo registrado viene pasando. El problema es que con las cuotas que son trimestrales, que es lo que pasa en gran parte de la economía, con estos niveles de inflación, si vos vas ajustando a los 3 meses, durante 3 meses perdés y ahí recién ajustás. Entonces eso significa que durante tenés una pérdida de poder adquisitivo, si bien después en el promedio digas, bueno, más o menos fueron a la par de la inflación, que no es el caso de camioneros, que es algunos de los gremios que, bueno, por su poder político y su poder también de manejar ramas tan estratégicas de la economía, tiene una fuerza que otros sectores no tienen. Particularmente, como bien decía la ministra, el trabajador informal e el independiente, que es el único tipo de empleo que viene creciendo con el crecimiento de la economía, que es el monotributista. Y el monotributista no recupera el poder adquisitivo de la manera en que lo recupera sí el sector registrado y formal de la economía. Y ese es el gran problema, básicamente, y por eso tenés un crecimiento que no se ve reflejado en mejora de los niveles de pobreza, por ejemplo, sobre todo con el grado de informalidad de la economía argentina. Bueno, y mientras todo esto ocurre es la gran discusión, digamos, piensen que el año que viene hay elecciones, falta menos de un año para que eso pase. El año que viene es un año de ajuste en términos del gasto fiscal. Esto quedó claro con el presupuesto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Se incorporaron algunos nuevos impuestos, etcétera, pero si uno ve la realidad, vas a ir de 2.5 de déficit a 1.9. Va a haber quita de subsidios, con lo cual vas a ir a un año electoral con una situación en la cual este año buscan que un gran sector de la economía, que son los registrados, veremos si hay bono a fin de año para los no registrados, más o menos le empate a la inflación para entrar en un año electoral que va a ser un año de ajuste fiscal. ¿Qué pasa en esto? Bueno, hay mucho revuelo interno. Ayer quedó en evidencia con Guado de Pedro diciendo que hay que convencer, dice el ministro político, el ministro del Interior, dice hay que convencer a Alberto Fernández de que no haga PASO, que suspenda las PASO. En realidad Alberto Fernández dijo, no, yo no tengo nada que ver, esto no lo decide el Congreso Nacional. Es insólito que un presidente diga que no influye sobre las decisiones que toma el Congreso, donde se supone que la bancada oficialista le responde, por lo menos, al presidente. Pero bueno, Alberto Fernández quiere PASO porque está tan debilitado que su única forma de persistir con su objetivo de ser reelecto es decir, bueno, vamos a una interna y vemos quién gana. Todo esto arranca la saga con Máximo Kirchner el lunes diciendo, no, es ridículo, un presidente, no lo dijo así, pero dijo, es raro que un presidente vaya a internas. ¿Por qué? Porque por lo general se impone con peso propio, nadie le compite una candidatura a un presidente en circunstancias normales. Dado que esto es una coalición de gobierno en la que el poder territorial nunca lo tuvo Alberto Fernández y no logró hacerse fuerte en estos 4 años con una fuerza propia, Alberto Fernández la que le queda para intentar persistir es decir, bueno, vamos a una interna. Y lo loco es que aparece Guado de Pedro, que es el ministro político, obviamente de la Cámpora, hablando en nombre de Máximo, y dice, queremos convencer a Alberto de que no haya PASO. Esto es una ley que tiene que votar el Congreso. Es cierto que dado que muchas provincias, para desvincularse de la suerte nacional que vaya a tener el Frente de Todos, adelantaron elecciones, desdoblaron, como se llama, que dice, bueno, primero elegimos gobernador y autoridades locales, después elegimos las elecciones nacionales, vos tendrías 2 elecciones más 2 PASO, tendrías 4 instancias. Y hay muchos gobernadores que efectivamente prefieren que esto no pase. Ahora, ¿por qué lo hace la Cámpora y el kirchnerismo? ¿Por qué pide esto? Para perjudicar a la oposición. Porque la oposición tiene una cantidad de candidatos con una pelea interna tan grande que para ordenar necesita las PASO. Si no, la van a tener que organizar ellos, es más complicado. La pueden hacer, pero mucho más complicado generar el tipo de participación que va a necesitar dirimir en el Juntos por el Cambio. Las candidaturas del lado radical serán entre Morales y Manes, y del lado del PRO hay que ver si van todos a esa misma instancia. Larreta, Bullrich, Vidal dice que no se baja, Macri no se sabe, pareciera que no, pero la oposición es la que está diciendo ahora, nos quieren cambiar las reglas de juego, esto es trampa.
trampa, nos quieren perjudicar y por eso quieren suspender las PASO. Pero es muy inusual que un ministro del Interior salga a decir que hay que convencer al presidente y a disentir con él públicamente en un tema que es específico del área de Guado de Pedro, que es el tema político, como el ministro de la Cámpora. Pero bueno, ya está abierta la discusión y pública dentro del Frente de Todos respecto a qué hacer con las PASO. Es probable que el oficialismo intente efectivamente suspender para el año que viene las elecciones primarias abiertas y simultáneas y que Juntos por el Cambio en ese caso se las tenga que arreglar haciendo una convocatoria por su lado, digamos, como eran las PASO antes que hubiese ley, sin financiamiento del Estado, sin que se voten en un mismo día en todo el país. Va a tener otro impacto, pero las van a tener que organizar para dirimir su cuestión interna.